¿Y ya tuviste ahí contacto con la cocina mexicana en México? Yo O tuve sea, un sí. depa Ah. chiquito donde vivía yo solito, pero pues en ese entonces yo no tenía como que muchas ganas ni mucho tiempo para estar cocinando. Claro. De vez en cuando yo me fui a la parte alemana, se podría decir, hay unas carnicerías alemanas y me compré mis salchichas y Órale. mi panecito Sí. y fui al aeropuerto a comprarme mi periódico, ¿ya? Ajá. Para como que tener un poquito de cultura alemana, pero... Pues en el DF sales de la casa y ahí hay uno que venden tacos. Ahí está la señorita que está haciendo sus papas fritas en la esquina. Y luego hay unas tortas y ahí luego esto. Y ahí está el pastor y todo. Y todo estaba riquísimo. Para mí, pues es otro tipo de guisar, es otro Ujú, tipo de cómo sazonar, ujú, cómo estar cocinando. Es muy, muy distinto a lo que hacemos nosotros. ujú. Nosotros, así, Exacto, la exacto. receta la tienes que pasar así, así, así. Ándale. Pero si en esta esquina tienes las carnitas así y en la otra esquina Sí, tienes las carnitas así, las dos se te van a saber rico, sí, pero son productos completamente diferentes. sí, De la forma como se guisa y de la forma como sabe al final, pero las dos cosas riquísimas. sí. Sí. Escuché hace poco de un amigo que viene de Oaxaca que pues tienen como un mole de la familia, Ujú. pero pues como cada generación va cambiando una cosa, Sí. ¿no? Y es como algo Eso no como, hay aquí. sí, no, Eso no hay aquí. es O sea, muy difícil. realmente la persona que cocinaba en mi casa Ujú. era mi abuela. Ok, Tenía muchas recetas y sí sabía cocinar, pero mis papás, como que mi mamá, no. ya, No saben guisar, tampoco guisan mucho. ajá. Y sí, aquí la cultura, pues, tú vienes de cerca de Bielefeld, Sí, Dr. Oetker. Doctor Edgar, Nadie sí, lo conoce, pero en México es como de Gary, ajá. los que hacen las gelatinas. Sí, Es la misma empresa. sí, Y aquí la cultura de que abres el congelador y te sacas tu pizza congelada. ajá, Pizza es italiano, ok, sí, pero hay muchos productos alemanes sí, que nada más te los abres, te metes al horno y ándale, ya. ya está. La cultura de estar guisando, cocinando Sí, o salir a comer, sí. aquí se está perdiendo. Sí, Sí. sí. Y también como siento como la comida de aquí de la región, bueno, ¿cómo la describirías, por ejemplo? La comida de O Ostwestfalen, de Paderborn, de Bielefeld, claro, hay algunas diferencias, pero... Mira, la comida aquí es diferente porque pues ahorita estamos en invierno. Ahorita Ajá. no crece, Es crece que no nada, hay no hay nada, nada, no no hay hay nada, no hay nada. nada fresco. Sí, claro, consigo todo. O sea, puedo pedir ahorita, no sé, sandía o naranja o lo que sea, ya lo puedo conseguir. Pero en ese entonces, cuando realmente creció, realmente se hizo la cocina alemana aquí en este país, hubo que puerco, Ajá. res, papas, manzanas, Sí, peras tal vez, sí, y todo lo que son las carnes frías y sí. todo lo que lo pudiste haber preparado en verano, Ajá. a un vaso o jugo o Sí, lo que sea cerrado sí. bien, ya lo puedes consumir Ándale. en invierno. Pero ahorita, esa es la base de la comida alemana Sí, aquí. Mucho guisado, sí. muchas carnes frías y mucho con papa y con pera y nuez tal vez. Pero está rica, no quiero decir que no está Sí. rica. Tenemos una cultura de la comida. Pfefferpothast, Ajá. ¿ya? Es algo muy, se ve como vómito, de verdad, porque ¿Es como está, Wurstbrei o como? ya, no, es carne de res Ajá. con caldo Ya. y después quitas el caldo y tomas el pan típico de aquí, que es el Paderborner Brot, el pan con masa madre, Ajá. y con el pan lo mueles y la consistencia la consigues a través Ok. del pan que le pones y lo sirves con betabel, Ujú. pero betabel conservado del verano. Y pues para nosotros los eingelegte Gurken, Ya. los Pepinillos. pepinillos, ¿sí? No pueden Esa es faltar no, esos. no pueden faltar. Y esa es la combinación de Ya. este plato. Y realmente por el pan y lo que se ve no muy rico. Está rico, sí, pero es típico aquí, pero no se ve muy rico. Entonces nadie lo sirve aquí, nadie Sí. lo guisa, nadie sabe, nadie conoce. Sí. Ah,
Órale. ¿Y cómo fueron tus impresiones viviendo en la Martín Carrera y haciendo tu servicio social allá? Como tus choques culturales, Mis vaya. choques culturales. Ha habido muchos choques culturales. Por ejemplo, a mí me mudaron a un depa que queda en la avenida de Martín Carrera, donde yo estuve viviendo ahí solo. Un cuarto, bueno, 3 cuartos, cocina y baño, para mí solo, ya es algo. Después, a unos días me enteré que un piso abajo, en el mismo depa, vivían 12 personas. ¿No? O sea, con niños, el papá, la tía, la esta. Um, uno, dos, te invitan a una fiesta a México y estás así de, ok, estamos aquí festejando y todo. ¿Y quiénes son todas estas personas? Y dice, pues tú eres el único que no, como que no hace conexión aquí. Eres el invitado. Todo lo demás, familia. Así de, ok, tengo un hermano. Eso es todo. Mis papás viven aquí y ya, ya. Entonces, no dejaría mucho si un día me fuera a México. Solo la organización del tráfico en México. Si un alemán se sube a un microbús, esto es ya un choque cultural muy, muy, muy grande. Pues es un desmadre. Es un Es desmadre. como que Y luego que como las sí, puertas que no cierran, ¿no? sí, y Y te la dicen banda se así. baja como todavía como eh, cuando está en marcha el camión. Sí, ahí no entras. O sea, aquí el camión llega, tiene su plan, se para, se abre la puerta, entras, le tienes que enseñar su papelito, tu boleto al conductor, pasas, te sientes y es puntual, llega y siempre va al mismo camino. Allá, pues ahí está tapada la calle, pues me doy vuelta para allá y me voy para acá y no sé qué. Es muy, muy, muy diferente. Y sobre todo en el DF, el tráfico es un desmadre. Y pues, entras a un taxi, bueno, entrabas a un taxi en ese entonces, que era un bocho, que le habían arrancado el asiento de delante, entonces de nalgas vas primero, te metes y te dejas caer así. Y pues no faltaba el hoyo en el piso de que puedes ver aquí de tu lado, ahí está el hoyo, puedes ver, está pasando la calle por abajo. Eso no existe aquí, Ya. ¿no? Yo conocí la Ciudad de México como más tarde que tú, y Ujú. eso de los bochos solo era como en el norte de la Ciudad de México o era en toda la No, Ciudad de era en toda México. la Ok, Ciudad de México. ya. Cada taxi eran blancos y verdes y eran puros bochos, puros bochos. Y la segunda vez que regresé bien, bien a México, ya no había. O sea, ya quitaron todos, claro que sí, pues los bochos, el motor fue diseñado, ¿qué? ¿En 1940 o algo así? Pues, con todo el smog y todo, está difícil. Sí. Claro que sí, pero pues así como que yo siento que el bocho es algo muy, muy mexicano, ¿no? Entonces, la ciudad se veía, cuando yo estuve hace 20 años, la Ciudad de México se veía más mexicano en ese entonces, porque pues, en bochos en todos lados. Y ahorita ya como que, ¿no? Por ejemplo, en la Gustavo Amadero todavía Ujú. se ve bastante, pero es sobre todo por las subidas, ¿no? O Ujú, si vas a un pueblo como Tasco, ¿no? Donde hay ujú. mucha montaña, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Y Bueno, pues en la Gustavo Madera, si subes el cerro, como que mejor no. Nosotros siendo güeros, mejor no vamos, una pero vez fui, pero acompañado. sí, sí, y sí, sí se ve todavía mucho bocho. Lo que he vivido también es la cultura de que, o sea, el bocho, si tienes el motor y se te rompe algo, pues con un poquito de cinta y un poquito Ándale. así, no sé qué, puedes arreglar tú Ajá. mismo tu carro. Ahorita si tienes un carro nuevo y se te rompe algo, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y pues en ese entonces había los talleres en la calle, la gente arreglando ahí nada más bien o mal su carrito. Eso ya no lo puedes hacer. Sobre todo aquí, ¿no? No, en Alemania es más complicado, ¿no? Es todo más oficial, Ya, ¿no? ya, ya.